Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a, el día de hoy a resolver más problemas de aplicación de la ley de senos para que les quede un poco más claro este tema ya finalizando esta serie de videos. Bueno, empezamos. El siguiente problema dice de esta manera. Para determinar la distancia a través de un río recto, un topógrafo elige los puntos P y Q en la ribera, donde la distancia entre P y Q es 200 metros. En cada uno de los puntos se observa el punto R en la ribera opuesta. El ángulo que tiene los lados PQ y PR mide 63 grados y el ángulo cuyos lados son PQ y QR mide 80 grados. ¿Cuál es la distancia a través del río? Bueno, pues aquí es un problema en el cual nosotros no tenemos figura, ¿verdad? Así que nosotros debemos de armarla empezando a contar los elementos que nos está dando el problema. Y pues, ¿por qué no dibujar a grandes rasgos el río que nos está mencionando el problema, ¿verdad? Porque nos está hablando de un río. ¿Qué más nos dice? Pues, ok, nos está diciendo que un topógrafo elige los puntos P y Q en un lado de la riviera, ¿verdad? Y eso es indiferente, P y Q. Donde la distancia entre P y Q, nos están diciendo que del punto P al punto Q hay una distancia de 200 metros. En cada uno de los puntos se observa el punto R en la ribera opuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que se observa el punto R del otro lado de el río. El ángulo que tiene lados PQ y PR mide 63. Bueno, antes de seguir, pues ya podemos ver que al unir los tres puntos, pues ya contamos con nuestro triángulo, ¿verdad? Que es el que nos va a ayudar a resolver nuestro problema. Ahora bien, ¿cómo voy a ubicar yo los ángulos? Pues aquí nos lo está diciendo el ángulo PQ y PR. Cuando nos dan letras para nombrar los vértices de los triángulos, recuerden que los vértices son las esquinas de los triángulos. Entonces la letra que se repite va a ser el punto donde esté mi triángulo. Entonces aquí como la letra que se repite es la P, el ángulo de la letra P o del vértice P va a ser de 63 grados. Y el otro, la letra que se repite, pues es la Q, así que el ángulo de 80 grados es el perteneciente al vértice Q. Entonces, me dice, calcule la distancia a través del río, pues yo necesito saber qué distancia hay de ambos puntos hacia el punto R, que es el que tienen en común a través del río. Entonces, se den cuenta, ya tenemos nuestro triángulo bastante sencillito realmente. Necesitamos el ángulo restante, que es este que está aquí. ¿Cómo lo encuentro? Fácil, ¿verdad? Porque yo tengo dos ángulos y quiero encontrar un tercero, pues simplemente yo vengo y voy a restar, ¿verdad? Debo venir y restar. Ok, yo hago esa pequeña operación para determinar el ángulo restante a los 180 grados que tiene un triángulo por defecto. Le resto los dos ángulos que yo ya tengo, que son de 63 y de 80, y me va a dar que el ángulo formado por el vértice o en el vértice R es de 37 grados. Ok, ahora vamos a determinar las otras dos cuestiones, ¿verdad? X y Y. Entonces, primero voy a buscar X. Yo puedo realmente, teniendo los tres ángulos, puedo buscar cualquier lado, ¿verdad? Tanto la X como la Y, pero yo aquí voy a escoger la X. X partido su ángulo opuesto. Dado que su ángulo opuesto es el de 80, miren, entonces va a ser X partido el seno de 80. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a un lado que yo ya conozco, que es el de 200, partido el seno del opuesto de ese lado, que en este caso el que está enfrente del 200 es el ángulo de 37 grados. Yo debo despejar, ¿verdad? Recuerden, paso el seno de 80 al otro lado a multiplicar y hago la siguiente operación. Seno de 80 grados por la longitud del lado, que es 200, dividido el seno de 37 grados. X va a ser igual a, y realizo esa pequeña operación. Recuerden siempre tener cuidado a la hora de ingresar los datos a su calculadora porque la calculadora toma en cuenta la jerarquía de operaciones. Entonces, mucho ojo con eso. Esto da 327
0.3 metros, ¿verdad? Pueden haber algunas otras aproximaciones que nos arroje nuestra calculadora. Ahora pues yo voy a buscar el lado y. Y dividido su opuesto, que en este caso sería el seno de 63, porque dense cuenta que Y está enfrente del ángulo de 63, y va a ser igual a un lado que yo ya conozco. Yo aquí puedo usar el de 200 o el del X, que yo ya sé cuánto vale, ¿verdad? Porque lo acabo de sacar, pero pues yo voy a usar el del 200. Es recomendado utilizar pues siempre el dato que ya conocemos, pero pueden hacer la prueba y les va a salir igual. De repente una que otra variación en décimas, porque pues ya saben, aproximaciones de la calculadora. En este caso, 200 partido al seno de 37 grados. Hacemos el mismo despeje que hicimos en el inciso anterior y nos quedaría 200 por el seno de 63 dividido el seno de 37, que a mí me da un total de 296.1 metros. Listo. El ejercicio ya finalizó. No hay ninguna dificultad en hacer este ejercicio, solo es de analizar siempre detenidamente los elementos que el problema me está dando para resolverlo, ¿verdad? Siempre debo de armar una figura en caso de que no me da el problema para poder entenderlo de una forma más gráfica y visualizar elementos que de repente no nos menciona el problema. Entonces aquí tenemos otro problema. Para este caso, chicos, vamos a omitir, ¿verdad? Que estos tienen decimales, ¿verdad? Los ángulos con decimales lo vamos a dejar como si fueran ángulos enteros. Y también en el caso de las distancias, ¿verdad? Ok, entonces nos dice, una parcela triangular, ya desde aquí nos está diciendo que nosotros vamos a evaluar triángulos, ¿verdad? Con vértices R, S y T. Al ser un triángulo el que nosotros vamos a evaluar, pues ya sabemos, ¿verdad? Se va a facilitar el asunto. A ver, entonces nos dice que tenemos vértices R, S y T. Recuerden que los vértices de un triángulo son sus esquinas, porque un vértice es la abertura que se forma al unir dos líneas, ¿verdad? Justo donde está el punto de intersección. Entonces, donde coloquemos nosotros esos vértices, pues es realmente indiferente, porque pues no tenemos nosotros una medida a escala de el triángulo que nosotros vamos a evaluar, ¿verdad? Lo importante aquí no es cómo nosotros planteemos los puntos de nuestro vértice o nuestro triángulo, lo importante aquí es saber dónde colocar la información que el problema nos está proporcionando, ¿verdad? Porque si no, ahí sí va a haber mucho problema, aunque no tengamos ningún problema al fijar los vértices del triángulo. Ok, entonces nos dice que del título de propiedad se sabe que la distancia de T a R, es decir, de acá para acá, es de 324 metros. La distancia de T a S es de 506 metros. Y el ángulo en R del triángulo mide 125, es decir, este ángulo de aquí. Determina la ubicación de S calculando la distancia de R a S, es decir, solo necesitamos calcular esto de aquí. Realmente no nos hace falta tanto. Pero, ¿qué nos hace falta aquí? Si se dan cuenta, recuerden que esta ley siempre fija ángulos inversos o ángulos opuestos, ¿verdad? A los lados que yo quiero encontrar. Si quiero encontrar X, primero necesito este ángulo, ¿verdad? Entonces hay que buscar ese ángulo. ¿Cómo? Pues necesito determinar primero los demás ángulos, ¿verdad? Porque conozco este lado, yo puedo saber cuánto vale este ángulo. ¿Cómo? Usando mi ley de senos. Seno de teta partido el lado opuesto al seno que yo quiero encontrar va a ser igual al seno de un ángulo que yo ya conozca, que en este caso es el del 125, dividido su lado opuesto, que en este caso es de 506. Paso al otro lado a multiplicar el 324 y me quedaría seno de teta es igual a 324 por el seno de 125 grados, dividido 506. Recuerden que siempre que nosotros estamos buscando un ángulo es necesario utilizar la función inversa, ¿verdad? Es decir, el seno inverso.
porque aquí yo voy a obtener un valor en décimas, porque es un valor de seno, un valor senoidal, ¿verdad? No queremos esto, sino que queremos el valor en grados del ángulo. Por lo tanto, hay que usar la función inversa para poder determinar, pues todo lo demás en grados, ¿verdad? Entonces, teta vale lo siguiente. 324 por el seno de 125 dividido 506, shift seno para usar la función inversa, y me da un total de 31.6 grados. Ahora, el ángulo en alfa es mucho más fácil de determinarse, dado que ya tengo uno, pues simplemente resto, ¿verdad? Resto los dos que pues yo ya tengo y me da que el ángulo de 180, bueno, que el ángulo restante, perdón, es de 23.4 grados. Ahora sí puedo ya yo encontrar el lado que me hace falta, que es el lado de X, ¿verdad? X partido el seno del ángulo opuesto a X, que es alfa, que es justamente este que acabamos de encontrar, es decir, el seno de 23.4 grados, va a ser igual a un lado que yo conozco, de 324, partido un ángulo que también ya conozco, ¿verdad? Aquí voy a usar el de 324 partido del ángulo que yo encontré aquí, que es de 31.6. Igual se puede usar el lado de 506 partido el seno de 125, ¿cierto? No hay ningún problema. Hago el despeje y me quedaría el seno de 23.4 por 324 dividido el seno de 31.6. Como es un lado, no es necesario usar funciones inversas. Y me arroja 245.6 metros. Esa es la distancia del punto R al punto S. Y esta es mi verdadera respuesta. A pesar de que tuve que hacer un poco más de procedimiento para poder alcanzar mi respuesta final, mi verdadera respuesta pues es esta, ¿verdad? Porque es lo que nos está pidiendo el problema. Muy bien. Gracias por prestar atención y nos vemos en el siguiente problema.